Entonces, para ejemplificar el funcionamiento de todo esto, vamos a crear un microservicio utilizando Kotlin. Y encima de todo, el microservicio lo vamos a crear utilizando el ecosistema de Java. Voy a hacer el microservicio por dos razones. Número uno, es más fácil de ejemplificar versus hacer una aplicación en Android en este momento y pretender hacer live coding. Y número dos, para que vean cómo Kotlin funciona dentro de herramientas comunes que ustedes ya utilizan en el ecosistema de Java. Entonces, un segundo mientras cambio pantalla. Ok, entonces en este momento están viendo el escritorio de mi computadora. Para el día de hoy voy a utilizar MicroProfile como framework. Tradicionalmente es un framework de Java y me sirve para crear microservicios en Java de forma estándar. Entonces ustedes pueden encontrar implementaciones de MicroProfile de Oracle, de Red Hat, de Tomitrive, de Payara Micro, de la que ustedes pudieran considerar como su preferida. Y vamos a crear una aplicación. El paquete va a ser IO Academic. El artefacto va a ser Colegio de Ingenieros Demo Kotlin. Y voy a utilizar la versión 3.2 de MicroProfile, utilizando el runtime de Payara Micro, que es una evolución del Glassfish original que probablemente conocen del ecosistema de Java. Y noten que voy a utilizar como base en mi proyecto Java 11. Entonces vamos a descargar acá. Y esto lo que hace es crearme un proyecto compatible con Maven. Vamos a descomprimirlo y posteriormente se los muestro. Voy a mover la descarga. Entonces, noten que en Finder yo tengo el proyecto en el escritorio. Es un proyecto con la estructura de Maven en la cual yo tengo el archivo pom.xml y respeta las convenciones de Java, en la cual tengo el código fuente en el directorio src/main/java, mi aplicación en web app y mis recursos de configuración en resources. Lo que me faltaría entonces es abrir este proyecto en un entorno integrado de desarrollo. Y en esta oportunidad voy a utilizar IntelliJ IDEA. Ok, lo he abierto en IntelliJ. Voy a ajustar un poquito las ventanas para que no me pierda en la presentación. Y paso a modo presentación para que se vea el código fuente en la transmisión. Ok, en este momento estoy dentro de IntelliJ IDEA. Primero que nada, recordemos que yo este proyecto lo inicié utilizando un starter para proyectos en Java, lo que implica que está configurado para usar el compilador de Java 11 y para ejecutarse en la máquina virtual de Java 11, la última versión de JVM estable. Lo que me queda como desarrollador es configurar este proyecto para que soporte no solamente Java como lenguaje de programación, sino que también soporte Kotlin. Y esto va a ser una operación de ajustar la compilación de mi proyecto. Entonces, primero que nada, voy a agregar una nueva variable al proyecto y le voy a decir que a lo interno va a soportar la versión 1.4.0 de Kotlin, que es la versión estable que salió hace aproximadamente 2 semanas. Sé que hace salió una versión nueva, pero no estoy seguro que todo vaya a funcionar, entonces no me voy a arriesgar. Y este proyecto por defecto incluye MicroProfile como las APIs de creación de microservicios. Pero si, por ejemplo, quiero dar soporte a aplicaciones más tradicionales,
y sin inventar nuevos frameworks, puedo agregar al soporte de Java EE. Y con esto yo abro el ecosistema a drivers de bases de datos para MySQL, Postgres, Oracle, persistencia de datos, control de ejecuciones de trabajos batch. En esencia, cualquier API que ustedes encuentran en un servidor de aplicaciones como WebLogic o como JBoss, siempre y cuando el runtime sea compatible, yo puedo depender también del API de Java EE. Y así como coloqué la dependencia de Java EE, también coloco la dependencia de Kotlin stdlib, y con esto yo estoy declarando dentro de las dependencias de mi proyecto, yo voy a tener esta capa delgada mediante la cual mi programa en Kotlin abstrae y va a poder utilizar todas las APIs del ecosistema Java. Y con esto, lo último que me faltaría es configurar Maven para que soporte no solamente Java como lenguaje de programación, sino que también soporte Kotlin. Y esto lo hago dentro de la configuración del build. Entonces, luego de establecer Final Name, puedo agregar una sección de plugins, porque Kotlin se configura a partir de un plugin sobre un Maven estándar. Y los datos del plugin son los siguientes. Sería org JetBrains Kotlin, con la correspondiente versión que dejé en propiedades, y lo único que me falta establecer o efectuar es abrir la compilación en mi proyecto para que detecte todas las anotaciones correspondientes a Java EE. Y esto lo voy a hacer de la siguiente forma. Obviamente son muchos pasos para teclearlos a mano, entonces yo ya tenía preconfigurado un proyecto y solo lo estoy importando directamente acá. Entonces, en mi proyecto o en la versión del proyecto de microservicios, yo configuro que el compilador soporte tanto código fuente en el directorio /java como en el directorio /kotlin. Posteriormente digo que si hay test, hayan test en /java y test en /kotlin. Y por último, pero no más importante, Kotlin por defecto no permite la herencia de clases. Entonces, cuando el compilador detecte que hay una anotación típica de cualquier programa en Java Enterprise Edition, va a abrir la clase para permitir herencia y que funcione en cualquier servidor de aplicaciones. Entonces, si hacemos un recap, los pasos para abrir la compatibilidad a Kotlin fueron los siguientes. Declaré la versión 1.4 de Kotlin, agregué el soporte hacia Java EE, agregué la stdlib de Kotlin para que compile mi código en Kotlin, y posteriormente sobre mi proyecto en Maven tradicional que utilizarían en cualquier proyecto en Java, agrego un plugin para que soporte Kotlin y automáticamente lo configuro para que toda anotación de Java EE sea tratada especialmente por mi compilador de Kotlin. Ahora bien, vamos a hacer entonces la primera prueba. Independientemente si colocan o no su código fuente en el directorio Java, yo ya solicité al entorno de compilación que por favor prepare mi proyecto y soporte tanto /java como /kotlin. Lo que me quedaría es crear una estructura lógica para la configuración de mis APIs. Entonces, en el caso del starter que yo utilicé de MicroProfile, todas las APIs REST que se vayan a consumir del exterior se van a ver en un navegador o en una aplicación en Angular y en React, publicadas en /REST. Y por defecto, el starter también incluye un controlador que es el Hello Controller. Y ustedes me pueden decir en este momento, pero este es código Java. Efectivamente es un proyecto híbrido que me permite utilizar Kotlin y Java en el mismo o en la misma estructura. Pero de acá en adelante
Este proyecto lo voy a programar utilizando Kotlin como lenguaje de programación y no Java. Y para este ejemplo voy a crear 3 paquetes. Vamos a agregar los paquetes acá. Entonces mi primer paquete va a ser modelos. Mi segundo paquete van a ser repositorios de datos o DAOs, como ustedes lo conozcan de sus clases de arquitectura. Y también vamos a crear un paquete controlador para exponer nuestros datos al exterior. Y durante esta demostración yo voy a utilizar una base de datos en memoria, pero serían los mismos pasos si en determinado momento utilizo MySQL, utilizo Oracle o utilizo cualquier otro lenguaje de programación. Perdón, cualquier otro gestor de base de datos. Entonces, como primer paso, para representar una base de datos, yo tradicionalmente en Java lo represento utilizando JPA, independientemente si usan Java EE o Spring, y vamos a representar una clase denominada frases. Vamos a agregar frases de personajes famosos en TI. Y noten que como estoy utilizando IntelliJ IDEA, en IntelliJ IDEA se me ofrecen directamente clases en Kotlin. Y en este punto pareciera ser una clase tradicional en Java, porque los lenguajes son similares. Como yo sé que este es un data carrier y no va a tener comportamiento, para no escribir los get y sets, los declaro como data, lo que implica que no va a tener cuerpo de la clase, sino tengo que declarar elementos miembro dentro de la clase, entre los cuales podría tener, por ejemplo, el autor de la frase célebre como string, y lo puedo inicializar con vacío. También podría tener la frase como tal, nuevamente en string, inicializado como vacío. Y si fuera necesario, puedo crear un identificador, pero esta vez el tipo de dato lo voy a dejar abierto, porque yo sé que las bases de datos tradicionales generan los identificadores y no se establecen manualmente. Con lo cual yo estoy diciendo, esta es una clase que se va a persistir eventualmente, entonces la hacemos compatible con JPA o con persistencia. Y utilizo programación con anotaciones, o sea, programación declarativa y de metadatos, para decir en alguna base de datos va a existir una tabla cuyo nombre es ADM phrase, respetando siempre las convenciones de nombrado de SQL, y con esto hago la equivalencia. Entonces denomino que phrase ID va a ser el identificador. Va a existir una columna en la base de datos denominada, vamos a colocar bien la propiedad, denominada phrase ID, con las convenciones de nombrado de SQL. Y al igual que como lo hice con esta primera propiedad, declaro que el resto van a ser también columnas en una base de datos. Entonces, si notan acá, al igual que en Java, en el Java moderno, por supuesto, en Kotlin yo puedo combinar diversos paradigmas de programación. Acá, por ejemplo, incluso puedo solicitar que el valor se autogenere en la base de datos y que la estrategia sea automáticamente seleccionada dependiendo del gestor de base de datos que yo utilice, que en este momento voy a utilizar H2 en memoria. Sin utilizar gets, sets, toString, hashcode y todas las estructuras en las cuales estaría yo obligado en Java, en Kotlin puedo crear una aplicación rápida. Entonces, solo me confirman si no me desconecté. Debe capacitarse constantemente. Es por eso que hoy está...
Prueba. Ok, me desconecté por un segundo. No sé qué pasó con la conexión, pero ya estoy de vuelta. Solo me confirman si todo está bien para continuar. Sí, ingeniero, nos escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, probablemente muchos de ustedes que han tenido experiencia en Java notan que estas anotaciones ya las vieron en algún tutorial de creación de aplicaciones web con Faces, creación de aplicaciones, qué sé yo, Enterprise con Java EE, pero en esencia yo estoy aprovechando el ecosistema de Java, yo no estoy creando un nuevo ecosistema y esta es una de las ventajas de Kotlin o por qué Kotlin podría ser interesante para los programadores de Java, porque las bibliotecas que ustedes utilizan en Java, los frameworks que utilizan en Java también están disponibles en Kotlin. Tradicionalmente, si usamos Domain Driven Design, luego de modelar nuestras tablas en bases de datos relacionales, procedemos a crear repositorios. Entonces, vamos a crear una nueva clase en Kotlin y a esta clase le voy a denominar ADM Phrase Repositorio. Por defecto, los repositorios necesitan ser transaccionales en el momento que se conectan a las bases de datos, por lo que yo la voy a denominar como una clase stateless, lo que correspondería a un Enterprise Java Bean, pero posteriormente podría utilizar CDI o algún estándar más moderno. En esencia, en el momento que yo utilizo Java EE, gano que pueda tener todas las facilidades de un entorno de servidor de aplicaciones. Entonces, esto implica que puedo utilizar un Entity Manager para representar a mi base de datos, mi eventual base de datos que aún tengo que configurar. Noten que como este tipo de cosas trabajan con inyección de dependencias, yo soy explícito con Kotlin y le digo, esto no puede ser nulo, pero sí se necesita inicializar posteriormente y alguien lo va a inicializar. El framework o el servidor de aplicaciones probablemente genere la instancia en el momento que ejecutemos este código. Y lo que me quedaría es crear métodos para las altas, bajas y cambios o lo que nosotros conocemos como el típico CRUD. Entonces procedo a crear funciones con Kotlin y digo que en algún momento necesito persistir la instancia del objeto que acabo de modelar. Y esto, como no requiere mucha lógica de negocios, utilizo la persistencia representada por mi Entity Manager para almacenar el objeto mapeado a través de JPA. Y de la misma forma como yo hago la creación, podría ser una función de actualización en la cual solo tengo que reemplazar la operación de base de datos de persist hacia merge. Podríamos tener también una función para buscar por índice o identificador, la vamos a denominar find by ID, en la cual yo recibo como parámetro el identificador y lo retorno utilizando find, tipando la búsqueda, acá es found, por eso no funcionó, tipando la búsqueda con el argumento .class y digo que lo que yo reciba como argumento es un ID de tipo long y va a ser la respuesta de mi función en find by ID. Lo interesante de Kotlin es que si ustedes quieren ser más explícitos en el código, lo pueden hacer. Esto sería el equivalente de cómo escribirían esta función si utilizaran, por ejemplo, Java. Este sería código Kotlin escrito de forma Java idiomática, en la cual soy explícito en declarar el tipo de dato del argumento, el tipo de dato de retorno y la línea de return como el resultado de la función. Pero si ya conocen las convenciones del lenguaje, simplificamos la escritura de los programas utilizando, por ejemplo, One Line Methods, el que estoy utilizando en este punto. Una vez que tenemos la función, lo que nos faltaría es, por ejemplo, un método para borrar
y nuestro método para borrar va a recibir el identificador, nuevamente de tipo long, y este método sí es un poco más complejo. Entonces lo primero que hago es declarar una variable que representa a la frase célebre, y la búsqueda la realizo aprovechando los métodos que ya escribí. Entonces decimos que se realice la búsqueda por el phrase ID, y una vez tengo la variable podría enviarla a eliminar. Pero este son el tipo de situaciones donde vale la pena detenerse un poco. Y resulta ser que cuando Java envía a eliminar objetos, el objeto tiene que existir. Y cuando JPA envía a buscar objetos, si el objeto no existe, retorna null. Por lo cual me veo obligado a declarar el tipo de dato como abierto. Y ya puedo ser explícito en chequear si frase es distinto de null. O en otras palabras, si sí lo encontré, eventualmente puedo enviar a eliminar la frase o la variable que acabo de crear. Entonces suele ser un lenguaje bien idiomático, y si ya saben Java o C#, en este momento no les debe de estar costando mucho entender este código fuente. Ahora bien, uno de los últimos recursos que ni siquiera mostré en los slides es que Kotlin les permite escribir bloques de texto utilizando múltiples líneas. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a declarar una función para buscar vía SQL por autor y por frase, y digo que el resultado de este método probablemente sea un listado de frases. Entonces, lo primero que nosotros hacemos al ejecutar queries en JPQL es escribir las queries, pero en Kotlin se pueden utilizar en bloques de texto, no por fuerza tienen que concatenar. Entonces esta es una de las funciones que a mí más me gusta del lenguaje, y de hecho va a entrar en Java a partir de Java 16 porque demostraron que eran equivalentes. Entonces aquí hacemos un select p desde ADM phrase donde el autor sea similar a autor y donde la frase sea similar a la frase. Realizamos una query y lo que nos queda entonces es ejecutar la query a través del Entity Manager. Entonces digo return em.createQuery, parametrizo la query que acabo de escribir y le digo que cada uno de los objetos va a tener como tipo de dato objetos de tipo ADM phrase, y obtengo el resultado con result list. Y una vez que yo coloco el result list, automáticamente IntelliJ reconoce que ese texto que yo escribí corresponde a una query. Entonces, encima de todo, convenientemente la colorea por mí. Lo que me faltaría es establecer los parámetros de mi búsqueda. Por ejemplo, autor, donde puedo utilizar expresiones de like en SQL, y en lugar de concatenar, utilizo un recurso que es la interpolación de strings, en la cual a través de la interpolación directamente leo el valor de la variable y lo concateno para que se expanda dentro de mi cadena. Y así como lo hice con autor, voy a crear un segundo parámetro denominado phrase, en el cual nuevamente concateno con phrase, y esta sería la versión de una búsqueda con JPQL utilizando Kotlin. Entonces noten que incluso podríamos quitar el valor de retorno, perdón, no lo podemos quitar porque estamos utilizando la expresión grande, pero si no retornara o si estoy siendo explícito con una sola línea de código, puedo omitir el valor de retorno. Entonces, hasta este momento estamos logrando una versión más limpia de un programa tradicional Hola Mundo con base de datos en Java. Y voy a proceder al paso final porque si no nos quedamos sin tiempo. Para exponer este código fuente, yo requeriría dos pasos más. Crear un archivo de configuración para saber a qué base de datos me voy a conectar
y crear un controlador en REST para tener a dónde comunicarme. Al igual que en proyectos en Java EE, yo puedo agregar un archivo persistence.xml hacia mi proyecto, en el cual puedo establecer todos los parámetros de configuración y conexión a mi base de datos. Como este archivo es complejo, yo tenía uno ya preparado, el cual les voy a explicar. Entonces, en JPA, yo lo que estoy diciendo es que voy a tener un acceso universal JTA transaccional que el entorno va a gestionar por mí. Entonces, yo no tengo que crear transaccionalidad explícitamente, a menos de que haga una operación extremadamente compleja. Adicional a esto, yo configuro para que mi base de datos utilice la conexión JDBC default, o en otras palabras, una base de datos en memoria en el ecosistema de Java, pero eventualmente, así como la programé para memoria, la podría llevar a Oracle, MySQL, eventualmente cualquier tipo de conexión. Y un dato importante es que el proyecto está configurado para que si no existe la tabla, o si ya existe la tabla, la elimine y genere la estructura de datos. Entonces, cada vez que yo despliegue esta aplicación, me va a generar la estructura en SQL sin que yo como programador interfiera. Y esto sigue siendo Java. Noten que tengo los tags en Java, entonces estoy haciendo un proyecto híbrido. Con lo cual procedo a la fase final, que es el controlador. Y a este le vamos a denominar ADM Phrase Controller, que nuevamente va a ser una clase en Kotlin. Para que los controladores funcionen y que puedan exponer los datos al exterior, generalmente hay que hacer ciertos ajustes sobre mi clase. Los ajustes van a ser los siguientes. Primero que nada, yo tengo que decidir un path o una URL a la cual me voy a comunicar en el momento de crear mi aplicación. Y utilizando las convenciones de nombrado de REST, estos métodos se van a ubicar a través de diagonal phrases y van a producir respuestas en JSON, perdón. Vamos a ver si encuentro media type de JAX-RS, en la cual digo que esto va a producir JSON, y así como produce JSON, también consume JSON. Nuevamente, pasos que ustedes utilizarían en una aplicación en Java. Y mi controlador, nuevamente lo inyecto como una dependencia y digo que va a ser una variable de tipo lateInit, lo que significa que en algún punto el entorno o servidor de aplicaciones va a inicializar esto y el compilador no debe de chequear explícitamente si es nulo o no. Y como lo que estamos haciendo es un controlador en REST, yo tendría la opción de implementar el método get para buscar y por ejemplo el método post para persistir, y eventualmente puedo tener put para actualizar y delete para eliminar. Voy a implementar primero get y post para realizar nuestras pruebas por si nos llegáramos a quedar sin tiempo. Entonces voy a crear un método denominado findAll en el cual declaro dos parámetros. Autor, que puede ser de búsqueda de tipo string, y la frase célebre, que también puede ser de tipo string. Y como es un método sencillo y toda la lógica se encuentra en el repositorio, perdón, aquí coloqué la que no era, vaya que me di cuenta, ADM Phrase Repository. Como toda la lógica se encuentra en el repositorio, yo voy a realizar la operación y digo que la búsqueda la delegue hacia el repositorio con el argumento autor y phrase hacia el método listAll. Y noten que es una forma simple de exponer mis datos hacia el exterior. Lo que me queda entonces es decorar este método para que se pueda ver desde REST y lo anoto con @get y personalizo los parámetros para que los pueda insertar vía la URL. Entonces decimos que hay un query param denominado autor, o en otras palabras, si coloco este parámetro en la URL se debe de traducir al argumento en Java, y al igual que autor
tengo una frase célebre. Y si quiero que funcione sin argumentos, puede ser una buena idea que les establezca un valor predeterminado que sea compatible con los likes en SQL. Esto no puedo tener tanto problema con inyección de SQL porque está sanitizado desde la implementación en JPA. Entonces, si el usuario no pasa ningún argumento en la URL, esto automáticamente se convierte en un like y retorna todas las ocurrencias. Ahora bien, para guardar, de la misma forma que escribí un método utilizando Kotlin, podría crear o adicionar un método create en el cual recibo como parámetro un objeto en JSON. Recordemos que esto produce y consume JSON. Y generar una respuesta de si esta operación fue exitosa o fue un fracaso. Y utilizando nuevamente la lógica que programé en el repositorio, puedo indicar que necesito persistir este dato. Y lo que me queda entonces es generar una respuesta utilizando JAX-RS. Entonces yo digo que la respuesta sea creado para que genere el código correcto. Eventualmente lo podría personalizar, pero necesito entonces personalizarlo a partir de un URI Builder que va a reconocer que el recurso se encontraba publicado en la URL definida en esta clase. Y lo construyo. Listo. Entonces lo expongo al exterior a través de un método post. Vamos a probar que la aplicación funcione. Como esta es una demostración en vivo, puede ser que todo funcione o puede ser que nada funcione. En la mayoría de las presentaciones yo tengo un backup de la aplicación, pero la idea en este momento es que nuestra persistencia escrita en Kotlin funcione bien, se ejecute el microservicio y desde un dashboard en REST como Postman o incluso desde una aplicación para un smartphone o una aplicación en React y Angular pudiéramos utilizar este código fuente. Entonces, primer paso, veamos si compila, porque hasta este momento no la he compilado y me he arriesgado a que todo funcione bien. Entonces, al igual que cualquier proyecto en Java, puedo proceder a compilarlo utilizando Maven. Entonces, Maven realiza sus pasos y noten que tenemos algunas etapas adicionales correspondientes al plugin de Maven para Kotlin 1.4. Y pareciera ser que por lo menos sí compila. Ya salté el primer problema. Y entonces, como es un proyecto para la máquina virtual de Java, yo lo ejecuto con la máquina virtual de Java. Es Kotlin desplegado sobre la máquina virtual de Java. Entonces yo digo que voy a ejecutar mi aplicación ya empacada, que por favor no utilice cluster porque no quiero alta escalabilidad, y esto va a tardar algunos segundos en arrancar. Tradicionalmente es un poco más rápido, pero como estoy haciendo streaming, esto utiliza bastante CPU y tarda un poquito más en arrancar. Entonces démosle unos segundos y les recuerdo, si tienen alguna pregunta, colóquenla dentro del chat para que la respondamos al final de la presentación. Entonces esto me dice que mi aplicación ya está publicada en localhost 8080 y tengo los métodos /rest /hello, el cual está escrito en Java, /rest /phrases, el cual está escrito en Kotlin, tanto para el método get como para el método post. Y aquí viene la prueba de fuego. Lo voy a probar utilizando Postman. Vamos a salir del modo presentación para ver Postman. Ok, aquí está Postman. Entonces, como primera prueba, para ver que todo esté bien, vamos a invocar a localhost 8080 /rest /hello. Y aquí tenemos la información del starter. Este es un starter creado con MicroProfile. Esto fue el resultado de la ejecución de una clase en Java. Pero si por ejemplo yo llamo a /rest
/phrases, esto sí ya debería ejecutar toda la cadena. Llamo al controlador en Kotlin, que invoca al repositorio en Kotlin, que baja hacia la persistencia definida por el modelo en Kotlin hacia un gestor de base de datos relacional en memoria. Y funcionó. No sale nada porque de momento la base de datos está vacía. Pero si intento persistir utilizando mi método post, puedo escribir, por ejemplo, una frase célebre. Las demos en vivo casi nunca salen bien. Carita feliz. Y el autor soy yo, Víctor Orozco, porque les tengo un poco de pánico a las demostraciones en vivo. Envío. Y acá, por ejemplo, me dice que hay un problema que no encuentra la URL. Así, aquí le cambié a REST phrases. Y ahora sí, ok, me devolvió como código 201 creado. Con lo cual podríamos intentar entonces otra frase. Pienso, luego existo. Esta, si no me equivoco, es de Platón. Perdón si no me acuerdo quién es el autor original. Tenemos el 201 y vamos a poner una frase final. Inventé el software libre porque no había crack para Word. Autor Richard Stallman. Este fue un meme que vi hace algunos días. Entonces, mi microservicio en Kotlin en este momento se está ejecutando. Mi backend fue creado con Kotlin sobre el ecosistema de Java. Y el backend en Java ya funciona. Y noten que las frases que yo había persistido en JSON se están ejecutando. Y si, por ejemplo, busco las frases donde el autor sea Víctor, mi ejecución ya funciona y a lo interno se están ejecutando instrucciones SQL. Entonces yo no tuve que abrir conexión, configurar driver, preparar statement, un cursor, sino con mi conocimiento de Java en la creación de aplicaciones para backends con Java EE y Spring, y conociendo Kotlin como lenguaje de programación, yo pude aprovechar todos y cada uno de los recursos. Acá, por ejemplo, Esdras ya me corrigió, es René Descartes. Gracias, Esdras, la verdad no me acordaba, pero estos son el tipo de cosas que ustedes ganan al utilizar Kotlin como lenguaje de programación. Código más conciso, una vez entienden las convenciones, el ecosistema de la máquina virtual de Java. Como ya vieron, yo no inventé ningún framework, es código que ustedes utilizarían desde Java tranquilamente. Y, digámoslo así, tienen lo mejor de dos mundos, un lenguaje moderno sobre un ecosistema que lleva en desarrollo 25 años y actualmente es el lenguaje de programación más utilizado para creación de backends y el ecosistema más utilizado si pensamos que Android es la plataforma número 1 para creación de aplicaciones móviles. Entonces, aquí ya van dejando las preguntas, se las vamos a responder en algunos minutos, solo voy a proceder entonces a finalizar. Afortunadamente toda mi demostración funcionó, lo cual me deja bastante feliz, que no siempre pasa así. Entonces, voy a cambiar de pantalla y resolvemos las dudas. Estimados usuarios, en este momento estamos en el segmento de preguntas, consultas o comentarios. Por favor, podemos aprovechar para hacerlo directamente con nuestro profesional. Ok, entonces mientras llegan las preguntas, punto número 1, en resumen, lo que hicimos fue que hicimos un microservicio con Eclipse MicroProfile, pero en lugar de Java utilizamos Kotlin. Para esto creé un proyecto con Maven, pero eventualmente lo podría hacer también con Gradle y con Bazel. Y además de MicroProfile, yo podría haber agregado cualquier otra dependencias que sean del ecosistema de Java. Yo agregué Jakarta EE para tener acceso a bases de datos, pero eventualmente puedo agregar Apache Commons, Apache Mat, cualquier biblioteca de Java que ustedes se imaginen interactúa bien con Kotlin. Necesité hacer dos cosas para que esto funcionara.
configuré mi proyecto Maven para que soportara Kotlin a través de Maven Compiler Plugin y agregué un plugin específico de Kotlin más el stdlib de Kotlin para que pudiera utilizar otro lenguaje de programación. Esta fue la única dependencia extra. El stdlib no lo pueden omitir, entonces aquí utilicé el stdlib para Java 8. Para Java 11, pero pudieron haber utilizado el de Java 8 o el de Java 6. Incluso ustedes deciden dependiendo el nivel de código que utilizan. En el caso de Maven Plugin, lo más importante o la idea general es que todas las anotaciones de Java EE o Jakarta EE, como CDI y EJB, las configuro para que Plugin lo detecte y me genere clases que se puedan heredar, porque un principio de la mayoría de frameworks en Java es que las clases se tienen que poder heredar para que el entorno de microservicios o el servidor de aplicaciones lo pueda controlar. Hicimos una demostración. Yo tengo una demo más compleja que involucro más partes y si lo quieren ver está disponible en mi GitHub. Y escribo más detalles alrededor de esa presentación en un artículo que publiqué hace un tiempo en DSON, pero todavía sigue siendo válido la mayoría de cosas en este artículo. Entonces, en resumen, creamos un controlador que consumía un repositorio a través de inyección de dependencias y manipuló una clase que mapea una tabla en un RDBMS. Esto eventualmente podríamos escalarlo a un ecosistema de microservicios con Nginx, Payara, Postgres y llevárnoslo a la nube si nosotros quisiéramos, pero eso, si quieren, lo discutimos en otro meetup. Repasando, hicimos una JP Entity donde colocábamos data classes y nullable types, CDI repository o en este caso un EJB en el cual yo utilicé la construcción de late init para que pudiera ejecutar inyección de dependencias. Utilicé single expression functions, lo que coloquialmente se conoce como one line methods para simplificar la persistencia a base de datos. Y por último, también les mostré un recurso interesante que es los strings multiline, en el cual yo ya no me obligo a concatenar las instrucciones en SQL, sino puedo escribirlas directamente en un bloque de texto que como vieron, fue un ejemplo totalmente funcional. Por último, utilizamos JaxRS, en el cual creé una API en REST utilizando nuevamente inject de mi repositorio. Podría haber utilizado otras clases como un logger. Y por último, teníamos el controlador. Podríamos haberlo subido a la nube, que esto es parte de otra presentación, pero lo tengo en la misma. Y ahora cerremos esto. Lo que nosotros acabamos de ver, entonces, es una comparación entre Kotlin versus Java, o cómo Kotlin puede ser aprovechado en el ecosistema de Java con sus conocimientos en Java. Por eso es que yo denominé a la presentación Kotlin para desarrolladores Java. Cosas que son interesantes para mí o motivos por los cuales yo utilizaría Kotlin. Me gusta el tipado estático, por eso es que uso TypeScript, Java y Kotlin. La interoperabilidad con Java es muy buena, incluso mejor que en Scala o otros lenguajes de la JVM. Y entre las cosas que yo aprendería para ser efectivo como un programador Kotlin sería: aprendan bien programación orientada a objetos y funcional, null safety, funciones de extensión, sobrecarga de operadores, las data classes que utilizamos y funciones como expresiones. Algunos datos interesantes, y esto es para que no salgan de acá y digan yo quiero hacer todo en Kotlin. Como gente de sistemas tenemos que seleccionar adecuadamente nuestras herramientas. Kotlin se creó de esta forma porque la inspiración número uno del lenguaje es un libro denominado Effective Java que escribió Joshua Block hace aproximadamente 10-15 años, en el cual se fundamentaron cosas como los patrones de inmutabilidad, patrón builder, singletons, override, final by default y variance by generics. Todas esas ideas que en Java necesitan patrones, en Kotlin se introdujeron directamente del lenguaje. Y las mejores ideas de otros lenguajes de programación de la JVM como Groovy y Scala también se introdujeron dentro de Kotlin. Entonces, si lo quieren ver así, Kotlin es el resultado de 25 años de evolución en Java, Scala y Groovy. Esos lenguajes son los que definieron cómo Kotlin debería de comportarse y por eso es que mucha gente lo está popularizando.
No va a matar a Java, no creo que se vuelva más popular de Java por lo menos en los próximos 5 años, pero si están haciendo aplicaciones en Android o quieren utilizar un lenguaje de programación diferente, pero en el ecosistema de la JVM, Kotlin es un buen candidato. ¿Por qué es un buen candidato? Nuevamente está en el ecosistema de Java, que aunque muchos afirmen que está muerto, eso lo viene escuchando la gente de Java desde 1995 y es un ecosistema bien vivo, donde tenemos microframeworks como Spring Boot, Micronaut, MicroProfile, el que yo utilicé hoy, o GraalVM. Tenemos aplicaciones de raw performance, entonces cosas como streaming de datos y procesamiento de tiempo real generalmente se hacen en Java, con frameworks como Vim, como Spark, como Hadoop. Y una de las cosas que yo encuentro en Java que todavía no encuentro en todos los lenguajes de programación es que las herramientas como los IDEs, Maven y la conexión a cualquier RDBMS es universal en Java. Entonces eso es lo que a mí me gusta del ecosistema. Y que hay varios players importantes que ya usan Java y garantizan su continuidad. Twitter usa Java, Alibaba usa Java, Spotify usa Java, la Bolsa de Valores de Nueva York usa Java, entonces es un ecosistema bastante seguro y sobre todo es libre en el proyecto OpenJDK. Y mi comparación sería esta: ventajas de Kotlin, código conciso, interoperabilidad con Java, una oportunidad si ya son programadores Android de que también hagan aplicaciones backend con el mismo lenguaje, es un nuevo abordaje full stack. Desventajas: si necesitan servidores de aplicaciones, y ojo que le estoy diciendo en este momento, como WebLogic, Glassfish tradicional y demás, Kotlin actualmente su soporte ideal es IntelliJ IDEA y la versión Community no funciona con todos los application servers. Pero para hacer algo como lo que yo hice hoy, IntelliJ Community les funciona perfectamente. Definitivamente no es un lenguaje para enseñar a programar, su curva de aprendizaje es pronunciada, pero si ya saben Java no les va a costar. A mí me costó aproximadamente una semana aprender Kotlin bien. Lleva un poco más de tiempo en compilar y el modelo de threads todavía no está bien definido porque en Java 16 vamos a tener el proyecto Loom, que son threads ligeros que no utilizan threads de sistemas operativos, y eso Kotlin ya lo tiene con corrutinas. Entonces en un futuro cercano tendrá que haber una convergencia entre uso Loom para crear threads ligeros o uso corrutinas. Y si ya están en el ecosistema de Java, muchas de estas buenas ideas las van a ver en Java 16, 17 y 18, que salen más o menos cada 6 meses. Entonces ya es difícil de elegir, me quedo en el ecosistema de Java, utilizo Kotlin o, por qué no, aprendo los dos. Y vamos a proceder entonces con las preguntas. Si quieren saber más de este y otros cursos, pueden entrar a nuestro website, valga el spam. Y acá tengo unas preguntas. En cuestión de tiempos, cuando son muchos datos, ¿qué tan efectivo es Java? Kafka, Storm, Spark funcionan sobre Java, entonces a menos que uses Rust o C++, el lenguaje de programación ideal para procesamiento de datos sigue siendo Java. Van a haber muy pocos use cases de procesamiento bruto de datos en donde vas a conseguir más performance con otros lenguajes de programación. Hay que resaltar que Kotlin, nos olvidamos del null pointer exception. Sí y no. Si usamos Kotlin por defecto, sí, el compilador va a chequear los nulos por nosotros para que evitemos al máximo los null pointer exceptions. Pero como vieron en la demo, puede de que sí ocurran. Mi pregunta es Java versus Kotlin. Ok. Entre Java y Kotlin, para fines prácticos, no vas a encontrar diferencia, porque ambos compilan a bytecode. Entonces, en la máquina virtual de Java va a ser Kotlin lo que compiles. Si aún estás empezando con Java, sí te diría que hay código malo en Java que cuando se compila su performance es inferior. Pero si escribís Java bien y escribís Kotlin bien, no va a haber diferencias prácticas. Ahí sí te soy bastante sincero. Ambos corren en la JVM y ambos se van a comportar de la misma forma. Entonces, el performance no sería un criterio entre uno u otro lenguaje. No sé si tienen más preguntas. Comentarios, sugerencias.
Bueno, si tuvieran más preguntas, gracias por los comentarios también. Les proporciono mi contacto. Mi nombre es Víctor Orozco. Soy llevo bastantes años en el ecosistema Java. Me gustan los lenguajes de la Java Virtual Machine y me gusta en general crear aplicaciones eficientes. Entonces, les agradezco su atención y esperamos que no sea la última vez que estemos en contacto por este tipo de webinars. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor Orozco. Le agradecemos por su participación, agradecemos su vida, agradecemos que esté con nosotros nuevamente. Ya nos están consultando para cuándo el próximo curso. Muchísimas gracias por el interés. Estamos, por supuesto, abiertas las puertas, ingeniero Víctor, cuando usted desee nuevamente estar con nosotros. Creo que tiene muchas personas que le solicitan estar, ¿verdad? Entonces, bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Creo que tenemos otras preguntas dentro del chat. No sé si todavía podemos responderlas. Ok, sí, acá hay una pregunta de Boris. ¿Qué pienso de la traducción de Java a Kotlin? Yo particularmente no soy muy fanático de la traducción automática. Si tu objetivo fuera traducir y que funcione, ahí no vas a tener ningún problema. El tema es que dependiendo qué tan complejo sea tu código en Java, puede que el resultado en Kotlin sea ilegible, que es lo que yo he observado por lo menos en el traductor de IntelliJ, o incluso que el código sea muy difícil de dar mantenimiento en el futuro. Si fueran cosas simples como clases, data carriers y demás, adelante usen los traductores, pero todo el proyecto como tal, si tenés clases muy complejas en Java, probablemente el resultado no va a ser el mejor o va a ser muy Java idiomático, que va a ser Kotlin con apariencia de Java. No es que no se vaya a ejecutar, pero si la complejidad es mucha, no lo recomendaría. Gracias, ingeniero. Agradecemos también la participación de las personas nacionales e internacionales que nos siguen. Saludos a Walter Flores desde Los Ángeles, California, que nos sigue. A todas las sedes del interior del país, a toda la sede central, que siempre están siguiendo nuestros canales de internet, de YouTube y de Facebook del Colegio de Ingenieros. Muchísimas gracias. Cordialmente invitado para una próxima conferencia. Pero buenas noches y en nombre del ingeniero Jonathan Ishko, presidente del Consejo de Educación Continua y Actualización SEDUCA, le damos las gracias por su participación el día de hoy. Ok, nuevamente muchas gracias por la invitación y para más dudas e información pueden contactarme siempre directamente, respondo más en el Twitter que en otras redes y pueden también seguir la página de Academic donde vamos a estar informando de próximos cursos. Creo que incluso va a haber uno con el Colegio de Ingenieros, entonces pendiente siempre de los cursos. Sí, totalmente pendiente, les hacemos la cordial invitación, como dice el ingeniero Víctor, ya se está programando un curso ya como un diplomado para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, agradecemos sus comentarios y sugerencias para que podamos ir implementando al área de sistemas. Gracias, ingeniero Víctor, feliz noche para usted y cordialmente invitado para próximas capacitaciones.